Muy buenas noches. Somos del grupo 11 de la asignatura de la didáctica de la lengua y literatura. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar el trabajo integrador final con la temática Estrategia didáctica para la enseñanza de la lengua y la literatura. Como integrantes tenemos Yachacato Tamanigiané, López Cedeño, Elisa Petronila, Pascual Portilla, Melanie Maite, Rodríguez Caicedo, Mercedes Giovanela. Como docente tutor de la asignatura tenemos a la magíster Miriam Angélica Montalbán. Enfoque teórico. El enfoque teórico de la TIGRAM puede variar según el prisma desde el cual se analiza la obra. Sin embargo, los enfoques más relevantes incluyen el realismo social, el feminismo, el psicológico, el ecológico y el simbólico. Todos estos enfoques ayudan a comprender no solo la trama de la novela, sino también las profundidades sociales, psicológicas y culturales que el autor explora a través de sus personajes y su interacción con el mundo natural. Como las macrohabilidades de la lengua son las siguientes: escuchar, hablar, leer y escribir. Escuchar. En esta macrohabilidad se refiere a la capacidad de entender y procesar la información auditiva. Interpretación oral, permitiendo al oyente captar distintos tonos, emociones y matices que el narrador aporta. Leer. Es una habilidad de interpretar, comprender y disfrutar textos escritos, facilita el acceso al mundo literal. Analizar estructuras narrativas, desarrollar la comprensión lectora. Hablar. Hablar consiste en la habilidad de comunicar ideas y emociones de manera verbal. En el contexto literario, esta habilidad se refiere a la capacidad de compartir opiniones, debatir interpretaciones y exponer ideas sobre textos literarios. Escribir. Organizar ideas y expresarles coherentemente. Incluye escrituras creativas, ensayos literarios y reescritura, fomentando la reflexión sobre los textos literarios. Las macrodestrezas se complementan en el proceso de análisis y disfrute de la literatura, fortaleciendo la comprensión, interpretación, discusión y expresión de las ideas literarias. En cuanto a la relación de las macrodestrezas con la literatura, hemos llegado al análisis que interactúan de forma integral para enriquecer el análisis literario. De esta manera también, escuchar y hablar son habilidades fundamentales en debates y discusiones, mientras que leer proporciona la base para conocer diversos estilos y géneros literarios. En cuanto a escribir, permite la reflexión y expresión personal sobre las obras, contribuyendo de esta manera una comprensión más profunda. Como conclusión, podemos decir que las macrodestrezas son habilidades interrelacionadas que permiten un entendimiento profundo de la literatura. Por otro lado, la lectura es esencial para entrar en contacto con los textos literarios. En cuanto a los textos literarios, permiten no solo entender las obras, sino también valorarlas y contribuir a la conversación literaria. Y por último, las macrodestrezas, que viene a ser escuchar, hablar y escribir, refuerzan la comprensión, interpretación y discusión de expresión de ideas literarias. Objetivo de la estrategia: fomentar el intercambio de ideas de manera no estructurada acerca de la obra literaria, La Tigra de José de la Cuadra, mediante la aplicación de una textulia literaria para desarrollar las macros destreza de la lengua e incentivar el interés por la lectura. El tema de la estrategia: textulia literaria de la novela La Tigra para los estudiantes de 10º año. Tipología de texto: texto, novela, género, narrativo. Actividades para las 4 macrodebilidades de la lengua. Etapa preparatoria: oralidad, debate sobre el tema de la justicia y de la venganza. Relato oral de la novela de la Tigra desde diferentes perspectivas. Etapa de análisis o textualización: análisis oral de los personajes y sus motivaciones, representaciones dramáticas de un conflicto central. Etapa posterior: reescritura de una escena con un cambio en el desenlace, representación dramática y un conflicto central.
Escuchar. Escucha activa de un resumen de la novela La Tigra. Entrevista a los personajes. Escuchar la actividad de análisis del texto de la novela. Escuchar reflexión crítica sobre la moralidad en la novela La Tigra. Escuchar y análisis de una interpretación de la novela. Escuchar y reflexión sobre un debate relacionado con la novela. Lectura. Lectura comprensiva, análisis de personaje de la novela. Lectura en voz alta, análisis de la narrativa. Lectura crítica sobre el final de la tigra. Escritura. Redacción de un final alternativo. Escritura de un ensayo sobre la moralidad en la novela. Reescritura de una escena con un cambio en el desenlace. Contenido, contexto histórico y social de la obra, análisis del personaje, estructura narrativa, estilo literario del lenguaje, métodos y técnica de enseñanza, análisis literarios y estudio personaje, mapas de caracteres, mapa de personaje, entrevista con un personaje, análisis y diálogo, la rueda de los conflictos personales, recurso o medio, la obra de la tigra, video de resumen, dispositivo electrónico, ficha de trabajo, papelotes, marcador. Evaluación. Rúbrica para evaluar el ensayo de la novela La Tigra. Argumentación. El ensayo presenta una argumentación sólida, coherente y convincente, con una clara tesis y desarrollo lógico de ideas. El ensayo muestra una argumentación clara con una tesis definida y un desarrollo adecuado de ideas. El ensayo tiene una argumentación básica con una tesis identificable y un desarrollo parcialmente lógico. La argumentación del ensayo es débil con una tesis poco clara y un desarrollo inconsistente de ideas. El ensayo carece de una argumentación coherente, sin una tesis definida y con un desarrollo ilógico de ideas. Análisis literario. El análisis literario es el exhaustivo profundo demuestra una comprensión integral de la obra, sus temas, personajes y recursos narrativos. El análisis literario es sólido con una buena comprensión de los elementos claves de la obra. El análisis literario es básico con una comprensión general de la obra y sus elementos. El análisis literario es superficial y demuestra una comprensión limitada de la obra. El análisis literario es ausente y carece de una profundidad sin una comprensión adecuada de la obra. Uso de citas y ejemplos. El ensayo incorpora citas y ejemplos relevantes de texto de manera eficaz que apoyan y fortalecen la argumentación. El ensayo utiliza citas y ejemplos apropiados para que respaldan la argumentación. El ensayo incluye algunas citas y ejemplos, aunque su uso podría ser más efectivo. El uso de citas y ejemplos en el ensayo es limitado o inapropiado. El ensayo carece de citas y ejemplos del texto para respaldar la argumentación. Estructura y organización. La estructura del ensayo es clara con una introducción, desarrollo y conclusión bien definido. La organización de las ideas es lógica y fluida. La estructura de un ensayo es adecuada con una introducción, desarrollo y conclusión. La organización de las ideas es generalmente coherente. La estructura del ensayo es básica con una introducción, desarrollo y conclusión identificables. La organización de las ideas es parcialmente coherente. La estructura del ensayo es confusa con una introducción, desarrollo y conclusión poco definido. La organización de las ideas es inconsistible. El ensayo carece de una estructura clara y la organización de las ideas es desorganizada. Estilo y claridad. El ensayo demuestra un estilo de escritura claro, conciso y elegante. La redacción es fluida y la expresión de ideas es precisa. El ensayo tiene un estilo de escritura claro y expresión de ideas es general efectiva. El estilo de escritura del ensayo es básico con algunas impresiones e expresión de ideas. El estilo de escritura del ensayo es confuso, la expresión de ideas es poco clara.
El ensayo carece de un estilo de escritura coherente y la expresión de idea es deficiente. Conclusión. La conclusión del ensayo sintetiza de manera efectiva los principios, argumentos y ofrece una reflexión final sólida y convincente. La conclusión del ensayo resume adecuadamente los argumentos principales y ofrece una reflexión final apropiada. La conclusión del ensayo es básica con una tesis limitada de los argumentos, una reflexión final simple. La conclusión del ensayo es débil, sin una síntesis clara de los argumentos y la reflexión final insuficiente. El ensayo carece de una conclusión efectiva que resuma los argumentos y ofrezca una reflexión final. Ortografía y gramática. El ensayo demuestra un dominio excelente de la ortografía y la gramática con muy pocos o ningún error. El ensayo tiene una buena corrección ortográfica y gramatical con algunos errores menores. El ensayo presenta algunos errores ortográficos y gramaticales, pero no interfieren significativamente con la comprensión. El ensayo tiene varios errores ortográficos y gramaticales que dificultan la comprensión. El ensayo demuestra numerosos errores ortográficos y gramaticales que afectan gravemente la comprensión. Como anexo tenemos la escala de calificación y notas que se evalúa la capacidad del estudiante para realizar un análisis crítico e interpretativo de los temas, personajes, elementos literarios de la tigra, considerando su contexto social, político y cultural. El desarrollo debe ser original, evitar el plagio y presentar una redacción clara y académica. Como anexo también tenemos la planificación microcurricular. Muchas gracias.